Sí, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer a Sumarse en la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial por haber generado este espacio para el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, para la FAO y para el Ministerio de Desarrollo Social. El tema que nos ocupa hoy es el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional. En la Agenda 2030 se plantea una visión transformadora que reconoce que nuestro mundo está cambiando, desafíos que deben superarse, sobre todo si hemos de vivir en un mundo sin hambre y sin inseguridad alimentaria ni malnutrición en ninguna de sus formas. La pandemia ha demostrado cuán frágil y vulnerables son los sistemas alimentarios de la humanidad. Según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo, 811 millones de personas estaban desnutridas en 2020. Un aumento de 118 millones con respecto a 2019. Otras investigaciones han demostrado que 17% de los alimentos del mundo se tira a la basura. Cambiar la forma en que producimos, comercializamos y usamos los alimentos es fundamental para hacer frente a la emergencia climática. Los sistemas alimentarios son responsables del 70% del agua extraída de la naturaleza. Generan además hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, y la agricultura ha sido identificada como una amenaza para 24.000 de las 28.000 especies en riesgo de extinción. Sobre este tema, tenemos hoy importantes panelistas. En primer lugar, a Julio Verdeguer, subdirector y representante nacional de la FAO, América Latina y el Caribe. A Ricardo Rapalo, representante de la FAO en Guatemala. Y a Onelia Peralta, del Ministerio de Desarrollo Social. Sobre esto, en otro momento, Julio Verdeguer nos ha dicho que la construcción de una ecuación sostenible entre prosperidad económica, inclusión y bienestar, salud humana y huella ambiental climática de los sistemas agroalimentarios es el desafío central de la política pública agroalimentaria en la región. Y en esto se basó citando a la FAO y al Banco Mundial. Para escuchar un poco esta perspectiva, especialmente la situación global de la seguridad alimentaria, su impacto y nuevas tendencias en la transformación de los sistemas agroalimentarios, le damos la palabra entonces a Julio Verdeguer. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Quiero apreciar mucho la invitación a dialogar con ustedes el día de hoy. Como ya dijo nuestro moderador, el último informe publicado por la FAO con otras agencias hermanas de Naciones Unidas confirma un fuerte avance del hambre en el mundo como consecuencia de la pandemia. 118 millones adicionales de personas adicionales para llevarnos a 811 millones de seres humanos que viven en condición no de desnutrición, sino de hambre. En América Latina y el Caribe, solo en ese año, 2020, perdimos todo lo que habíamos avanzado en 20 años de lucha contra el hambre. Entre el 2000 y el 2015 fue el mejor momento de nuestra región en la lucha contra el hambre. Todo ese enorme esfuerzo lo perdimos el año pasado y terminamos el 2020 con 60 millones de personas en condición de hambre. En Panamá, un país con un ingreso per cápita que todos saludamos, de casi $27,000 ajustado por paridad de compra, el más alto de América Latina y el Caribe, 300,000 de sus compatriotas padecen hambre hoy en el siglo XXI.
Nuestra región registró el mayor incremento en la inseguridad alimentaria moderado o grave en comparación con otras regiones del planeta como consecuencia del COVID. 9 puntos porcentuales de deterioro, comparado con solo 5.4 puntos porcentuales en África, casi el doble América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo que avanzaba el hambre, la pandemia aceleró la obesidad que ya veníamos padeciendo desde por lo menos inicio de este siglo. Cayeron fuertemente los ingresos de la familia y aumentaron los precios de los alimentos, sobre todo de los productos frescos como las verduras, las frutas, el pescado, otros productos del mar, que son más sensibles, por supuesto, a las disrupciones de las cadenas de abastecimiento y distribución acarreadas por la pandemia. Menos ingresos, por un lado, y precios más altos de los alimentos, por el otro lado, es una ecuación cuyo resultado ha sido que millones de personas en esta región tuvieron que transitar hacia dietas más baratas, de menor calidad nutricional, muy altas en grasas, en calorías, en azúcares agregados. Ya tenemos encuestas en países como Chile, Perú, encuestas oficiales que nos anticipan cifras muy elevadas de obesidad, incluyendo entre niñas, niños y adolescentes. En Panamá, antes de la pandemia, 1 de cada 4 panameños padecía obesidad, el doble que lo que tenían al despuntar el siglo. A ese ritmo, en unos 10 años más, serán 1 de cada 3 panameños y panameñas en condición de obesidad. Y déjenme decirle que Panamá lo pagará muy caro. Son 113 millones de latinoamericanos y caribeños que hoy día no pueden permitirse lo que para ellos es un lujo de una dieta saludable. Están condenados a comer mal, nutricionalmente hablando, y por lo tanto a enfermarse y a vivir vidas menos plenas. Incomprensiblemente, América Latina y el Caribe, una región pletórica de recursos naturales, es la región del planeta donde es más caro consumir una dieta saludable. La pandemia por COVID-19 ha puesto en riesgo alrededor de 451 millones de empleos a lo largo de todo el sistema alimentario. Estas pérdidas impactaron en los niveles de pobreza, la cual, por supuesto, creció fuertemente entre el 2019 y el 2020. 22 millones de personas adicionales cayeron en pobreza en nuestra región. Y este problema, lo sabemos, es particularmente severo en las áreas rurales, donde casi la mitad, el 45% de la población, es pobre en América Latina y el Caribe, siglo XXI. La recuperación económica y social ya está siendo muy desigual. El acceso a las vacunas se ha convertido en el principal predictor del avance económico y social de los países, más allá de su efecto directo en el número de vidas humanas que se seguirán perdiendo. Los países desarrollados van a lograr superar sus niveles de producto per cápita este año 2021. En América Latina y el Caribe, 5 países recuperarán los niveles de prepandemia de sus economías este año, 9 países apenas el próximo año y 6 países van a tener que esperar hasta el 2023 o más allá. Y en el Caribe, solo 2 países van a recuperarse pronto y todos los demás van a tardar 3 o 4 años más para volver donde estaban en el 2019. En una región que ya venía experimentando convulsiones sociales y crisis de gobernanza, estas cifras que yo pongo hoy día sobre la mesa no son buenas noticias. La pandemia ha sido una catástrofe humanitaria con hondas repercusiones sociales y económicas y nos ha hecho relegar a un segundo plano la madre de todas las batallas de la humanidad, que es la relacionada con el cambio climático. Pero el reciente informe del IPCC fue un campanazo que nos llama a reenfocarnos. En lo que se refiere a los sistemas agroalimentarios, el IPCC nos recuerda que casi una cuarta parte, el 23% para ser exactos, del total neto de las emisiones de gases de efecto invernadero se relacionan con la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y el cambio de uso del suelo. Por si fuera poco, está en curso una revolución científica y tecnológica que está generando nuevas realidades a velocidades pasmosas. Un solo ejemplo. Las inversiones privadas que se han hecho públicas en las empresas de proteínas alternativas en el mundo, la llamada agricultura celular, el año pasado sumaron $3.100 millones
que es 4,5 veces más que el presupuesto total de Embrapa, que es el principal centro de investigación agrícola en nuestra región. Y en ese contexto todavía hay quienes se preguntan si es necesaria la transformación de los sistemas agroalimentarios. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, el verbo transformar significa hacer cambiar de forma a alguien o algo. Y la pregunta es si debe cambiar su forma los sistemas agroalimentarios. Deben cambiar sus costumbres los actores de estos sistemas, que dicho sea de paso, nos incluyen a todos nosotros en nuestra condición de consumidores de alimentos. Es verdad que de entre los múltiples sistemas agroalimentarios que existen desde un rincón rural hasta el conjunto del planeta, no todo tiene que cambiar en todas las dimensiones de sus formas o costumbres. Es verdad que en muchos casos la mejor respuesta es conservar más que transformar. Hace apenas 2 días, el célebre chef Joan Roca, dueño de El Celler de Can Roca, que ha sido distinguido 2 veces como el mejor restaurante del planeta, visitaba uno de nuestros proyectos en la región andina del Ecuador. Nos quedan 3 minutos, Julio, nos quedan 3 minutos. ¿Qué buscaba el señor Roca en Cotacachi? Buscaba la biodiversidad de la agricultura indígena andina. Ahí hay un ejemplo de que algunos sistemas alimentarios hay que conservarlos más que transformarlos. Pero el cambio, la transformación es un signo de los tiempos. Ya lo dijo Bob Dylan en una de sus canciones. Quien no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. La pregunta central, me parece a mí, no es si los sistemas agroalimentarios deben cambiar, sino cómo deben hacerlo. De eso se trató en esencia la reciente cumbre de los sistemas alimentarios, en la cual nuestra región tuvo una destacada presencia. Este es y seguirá siendo un proceso donde los ganadores serán quienes tengan la mayor capacidad de innovación, de adelantarse a los hechos, de descubrir y amplificar nuevas soluciones y las nuevas formas de producir, procesar, comerciar, comprar y vender alimentos. Es una era fascinante para quienes se atrevan a pensar con la mente abierta. Es una época de negros nubarrones para quienes prefieran atrincherarse en sus formas y costumbres para resistir sin cambiar. En este contexto, y con esto termino, quiero resaltar el rol esencial del sector privado. Los sistemas alimentarios son sistemas en los que cientos de miles de empresas transforman, almacenan, procesan, venden alimentos todos los días. Lo que puede parecer un fenomenal enredo es en verdad una maravilla de inteligencia y esfuerzo que conecta a 18 millones de agricultores y pescadores en esta región con 181 millones de hogares de consumidores cada día. Las empresas tienen que hacerse cargo también no solo de su capacidad de producir alimentos, sino de los efectos de esa producción sobre la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la destrucción suicida de las fuentes de agua fresca, la sobreexplotación de las pesquerías. Hay espacio en nuestras sociedades y en los mercados urbanos para iniciativas público-privadas innovadoras que generen los incentivos y las capacidades para que pequeños agricultores y empresarios produzcan y comercialicen alimentos de la más alta calidad nutricional bajo los más rigurosos estándares ambientales y sociales, creando empleos de calidad que son el mejor antídoto contra la pobreza para la paz social. Una sola finca de pequeña escala trabajando en estas condiciones vale más que 1000 discursos. Termino dejando sobre la mesa la expresión del mayor interés y de la voluntad de la FAO de trabajar con todas aquellas empresas y empresarios que crean que transformar los sistemas alimentarios es una tarea en la que vale la pena invertir porque es buena para la sociedad, para el planeta y también para las propias empresas y sus resultados. Muchas gracias. Gracias, Julio Verde. Importante que has dejado en este evento y que será elemento muy valioso para el panel que vamos a iniciar inmediatamente. Le preguntamos entonces a Ricardo Rapalo, representante de la FAO en Guatemala, desde tu punto de vista, y ojalá pudiera respondernos en un minuto, ¿cuál es el reto para la realización del derecho a la alimentación? ¿Qué le preocupa a la FAO en el corto, mediano y largo plazo? Adelante, Ricardo.
Bueno, muchísimas gracias. Trato de responder a esa pregunta en un solo minuto, ¿no? Como ustedes saben, el derecho humano a la alimentación, junto a otros derechos humanos, están incluidos en la Carta Universal de Derechos Humanos, que refleja los anhelos históricos intrínsecos al propio quehacer de cualquier ciudadano del mundo desde su origen, ¿no? Sin embargo, el derecho humano a la alimentación o la no realización del derecho humano a la alimentación, junto posiblemente el derecho a la vida, son un reflejo, una expresión, la punta del iceberg. Las cosas no están funcionando bien. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, lo que significa es que es necesario desarrollar otro tipo de acciones para hacer que todo funcione, para poder lograr que efectivamente el derecho humano a la alimentación, que no es más en grandes términos que poder garantizar un alimento o 3 comidas al día para cualquier ciudadano durante todos los días del año, sea realidad. Y el derecho humano a la alimentación no significa regalar alimentos o entregar comida. Eso solo se realiza en los momentos más extremos, más críticos. Lo que significa es poder crear las condiciones económicas y sociales para que cada persona pueda proveerse y acceder a los alimentos todos los días del año para él y para su familia. Eso significa crear condiciones de trabajo digno, fuentes de ingresos de una manera sostenible que puedan efectivamente hacer que cada una de las personas, a la manera que dentro de su cultura y de su forma de ver la vida pueda desarrollarse, pueda garantizar su alimentación sana y saludable todos los días del año. Gracias, Ricardo. Vamos con Onelia Peralta, que es la directora nacional de inversión para el desarrollo de capital social del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo aborda Panamá el tema de la seguridad alimentaria? Nos gustaría que pudieras hablarnos sobre el proyecto de cohesión e inclusión productiva, cómo esto ha contribuido a transformar los sistemas alimentarios en Panamá. Ojalá pudiera respondernos en 5 minutos, Onelia. Muchas gracias, Juan. Muy complacida desde el Ministerio de Desarrollo Social de que sumarse nos dé esta oportunidad de compartir en esta semana de la responsabilidad social empresarial. A ver, en los últimos años Panamá ha logrado avances importantísimos en la reducción de la pobreza, el hambre y la desnutrición. Este progreso ha sido producto de un gran compromiso nacional que ha involucrado a diferentes actores, gobiernos, organizaciones civiles, el sector privado, entre otros. Este compromiso se reafirma hoy con la actual administración gubernamental dirigida por su excelencia Laurentino Cortizo, que lanza como estrategia número 1 de combate a la pobreza el Plan Colmena. Nuestro país ha sumado de manera consistente globales para lograr la erradicación del hambre, la malnutrición, la pobreza y la desigualdad. Entre tanto, podemos mencionar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, suscrita en septiembre del 2015. Y además, esta agenda se ha convertido en una orientación fundamental para la administración gubernamental 2019-2024 y en específico para el Ministerio de Desarrollo Social. Los problemas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional hacen necesario abordar el tema de forma integral, incluyendo acciones de manera social, en materia social, de salud, de agricultura y educación. Y también es importante involucrar a instituciones responsables de estas materias y a la sociedad en su conjunto. La instancia responsable de la coordinación de las acciones programáticas de seguridad alimentaria y nutricional contempladas en el plan es el Plan de Seguridad desde la Secretaría Nacional para el Plan de Alimentación Nutricional, como lo es SENAPAN, instancia adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, pero si bien es cierto, necesita de la colaboración de otros ministerios y distintas organizaciones. Para esto se crea el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el propósito de promover la seguridad alimentaria y nutricional mediante la coordinación intersectorial e interinstitucional de las acciones programáticas que se desarrollan en el país. Para garantizarle su seguridad alimentaria y nutricional, el plan propone fortalecer los sistemas de protección social a través de instrumentos de protección contributiva y no contributiva, junto a la mejora de las opciones productivas. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social, en su misión de lucha contra la pobreza y la desigualdad, tiene la responsabilidad
de impulsar desarrollo humano y capital social para la superación de la pobreza. En ese sentido, lo hace por medio del fortalecimiento de capacidades sociales y productivas, la construcción de espacios asociativos en el territorio para lograr la disposición de los miembros de las comunidades a trabajar de manera colectiva en actividades dirigidas a mejorar su nivel de bienestar. A través del proceso de fomento del capital social, este proceso implementa 2 programas específicos, que es un poco a donde me llevará la respuesta a la pregunta que me hace Juan, como lo son el proyecto Cohesión Social y Redes Territoriales. Estos proyectos también incluyen la conformación de redes de familias productivas. Estos proyectos incorporan un fuerte componente de inclusión productiva, sobre la base del mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria de las transferencias monetarias condicionadas, sobre todo y en particular de las beneficiarias de la red de oportunidades. Gracias, Dime. Sí, gracias. Ya estamos en los 5 minutos. Creo que ha podido sintetizar, dar una respuesta adecuada a la pregunta. Si quisiera cerrar con algo breve. Perfecto, sí. Importante, a través de estos programas ya hemos atendido de 2020 a esta fecha a más de 6.000 familias en 115 corregimientos pobres del país, en 10 provincias y 4 comarcas. Gracias, Onelia, muy amable. Vamos con Ricardo nuevamente. A ver si en 5 minutos, Ricardo, pudieras respondernos a esta pregunta. ¿Cómo transformamos los sistemas alimentarios? ¿Qué contribución puede hacer el sector privado desde tu experiencia? Bueno, muchísimas gracias, Juan. También es una complicada pregunta para responder en 5 minutos, pero creo, si me permiten, ¿no? Y antes de nada de iniciar, aunque estoy físicamente en Guatemala, he vivido muchos años en Panamá, conozco Panamá, tengo 2 hijos panameños y por tanto quiero también agradecer la invitación, porque todo lo que me permite la oportunidad de participar, ¿no?, en el desarrollo del país para mí también es muy grato y muy satisfactorio. Mire, yo podría plantear mi respuesta en 6 pasos para ayudar a transformar los sistemas alimentarios. En todos ellos debe participar el sector privado y luego puedo desarrollar algunas ideas en ese sentido. Y también señalar que de esos 6 pasos creo que se ha avanzado muy rápidamente en 2 de ellos. Evidentemente esta ruta no es lineal, siempre estas rutas de desarrollo son circulares, pero creo que en algunos de esos pasos vamos relativamente más acelerados en los últimos años. En primer lugar, como señalaba el señor Verdaguer, la necesidad de reconocer que necesitamos transformar los sistemas alimentarios. No voy a profundizar en cada uno de los elementos del porqué, pero creo que desde el punto de vista de la eficiencia, del rendimiento de los sistemas alimentarios, de la falta de inclusividad para todos, de la participación o del rédito o del beneficio de todos los que participan en los sistemas alimentarios en términos también de beneficio, hay una necesidad de transformar. También de la propia resiliencia. Hemos visto que los shocks climáticos, los shocks económicos vividos en las últimas décadas afectan, es decir, no hacen que los sistemas alimentarios no puedan responder, no sean suficientemente resilientes para todas las personas ante todos los shocks que vivimos de una manera recurrente. Y luego, como se ha señalado, no son sostenibles desde el punto de vista también ambiental desde el punto de vista ambiental. Ese es el primer punto que creo que es imprescindible para avanzar hacia una transformación de los sistemas alimentarios. El segundo, aunque parezca obvio, es reconocer que es un sistema. Es decir, cada actor que forma parte del sistema alimentario, lo que hace, sus intereses legítimos, tienen repercusiones sobre otros actores y otros elementos del sistema alimentario. Creo que eso es algo que hemos avanzado en los últimos años en entender que todos somos parte de algo más amplio y que evidentemente nuestros intereses, nuestros objetivos pueden llegar a tener un conflicto respecto a otros elementos del sistema alimentario. Por tanto, el reconocimiento desde la cadena de suministros de alimentos, los ambientes, capacidad de acceso económico, los precios, la inocuidad y toda la parte relacionada con el consumo. En tercer lugar, si queremos evidentemente transformar los sistemas alimentarios, tenemos que identificar de todos los actores que son parte del sistema alimentario cuáles son los fundamentales en términos de sumarse a la oportunidad para una transformación más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible. Eso es también sabiendo que los privados son
fundamentales en todos los elementos, pero aquí fundamentalmente, es decir, desde los productores, los cooperativistas, los procesadores, los transportistas, los vendedores, los dueños de los restaurantes, los de los comedores populares, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una multiplicidad de actores que debemos identificar cuáles son los críticos para la transformación del sistema alimentario. Voy concluyendo. 3 pasos o elementos fundamentales para la transformación del sistema alimentario. El cuarto creo que es, tenemos a los actores, tenemos una conciencia de la necesidad de transformar, pero necesitamos tener propuestas, políticas públicas, iniciativas privadas. Necesitamos instrumentos para hacer realidad un anhelo que es la transformación de los sistemas alimentarios. Las representantes del Ministerio de Desarrollo Social ha mostrado algunas de las iniciativas desde la política pública en el ámbito social que son necesarios llevar adelante. También hay muchas de estas iniciativas que deben promoverse desde el sector privado. Pero no solo hay que identificarlas, algunas están validadas y probadas, hay otras que hay que volver a pensarlas, a innovar en ese sentido. Una vez las tengamos hay que financiarlas. Hay un presupuesto público que puede atender las necesidades de transformación de los sistemas alimentarios desde el rol de lo público, pero evidentemente la gran parte de los recursos está en manos de los privados y por tanto necesitamos también financiar y encontrar los recursos para poner en marcha iniciativas que algunas de ellas son de carácter estructural que necesitarán recursos elevados. Finalmente, creo que el sexto elemento que también se está conversando en los últimos meses es la necesidad de estos acuerdos, de estas políticas, de estos instrumentos y acuerdos público-privados tengan un sistema de monitoreo, un sistema de accountability y un sistema de poder, efectivamente, ir midiéndonos a lo largo de los años si podemos atender a las transformaciones que necesitarán acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Por tanto, yo creo que esos son 6 elementos fundamentales que, como digo, no son lineales, son circulares, pero que evidentemente necesitan de la participación de todos los actores privados para poderlos llevar a cabo. Gracias, Ricardo. Creo que ha sido muy explícito y seguramente abres un camino para encontrar como vías alternas, como opciones distintas a las que hemos experimentado hasta ahora. Vamos con Onelia, a ver si en 5 minutos, Onelia, podrías decirnos cuáles son las prioridades que deben tener las políticas públicas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional nacional. Adelante, Onelia. Muchas gracias, Juan. El derecho a la alimentación y nutrición constituye una de las libertades fundamentales del hombre. Esto es sabido por todos. Está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y es fundamental para el desarrollo económico y social del país. La propia evolución del concepto del sistema seguridad alimentaria nacional y el reconocimiento del importante rol que juega el Estado debe desempeñar para hacer posible la relación del derecho a la alimentación. El gran número de factores vinculados a la seguridad alimentaria. Debes activar el micrófono, Onelia, pareciera que se... Perdón, sí, el gran número de factores vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional, como lo son la cantidad, la calidad y variedad de alimentos disponibles a nivel de ingresos de familias, el nivel de educación y los conocimientos sobre los alimentos y las condiciones ambientales y de salud hacen necesario abordar el problema de forma integral, incluyendo acciones en materia social, de salud, agricultura y educación, pero sobre todo involucrando a la sociedad en su conjunto. Impera la necesidad de mejorar la coordinación y articulación de esfuerzos públicos y privados para priorizar el tema de las distintas responsabilidades del Estado. Es necesario crear y fortalecer programas de inclusión social y combate a la pobreza para disminuir la problemática de inequidad y la mala distribución de los recursos, para garantizar de esta manera la generación de ingresos y recursos productivos que inciden en la capacidad del acceso de los hogares a suficientes alimentos nutritivos. Es necesario impulsar la implementación de programas de alimentación nutricional y asistencia alimentaria en diferentes regiones del país, que garanticen la supervisión, el monitoreo y el éxito de este compromiso estatal. Es importante implementar estrategias que fomenten la producción nacional agropecuaria unidas al apoyo de la agricultura familiar,
reforzando así la seguridad alimentaria y nutricional. Urge la creación de sistemas nacionales en diferentes regiones del país y hay que crear estructuras de participación para el acompañamiento en el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas, planes y programas del país en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Erradicar la desnutrición no solo es una responsabilidad ética, sino que es posible en el mundo de hoy lograrlo. Panamá cuenta con recursos y capacidades suficientes para superar esta problemática. El reto está en tener políticas públicas más eficientes, incluyentes e integrales con la participación y el aporte de todos los actores de la sociedad. Importante, cierro con esto. El desafío de la política social es reorientar la misma al desarrollo de capacidades de la población usuaria del sistema de protección social, para incorporarlos paulatinamente al desarrollo económico del país y que dejen de depender de transferencias monetarias condicionadas. Ese es un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social y de la actual administración gubernamental. Gracias, Onelia. Le pedimos a Ricardo entonces una última pregunta para cerrar el panel. ¿Qué tendencias, buenas prácticas o proyectos se ven desde la región para la temática de la seguridad alimentaria y cómo podríamos hacer para acelerar el cumplimiento con el ODS 2, hambre cero? Adelante, Ricardo. Bueno, Juan, yo creo, permíteme que introduzca un minuto solo para el tema de tendencias. Yo creo que hay una doble tendencia. La primera de ellas, por desgracia, ha agravado en los últimos meses, como señalaba el señor Verdaguer. Hay una tendencia que es al menos comer. Ya no es comer nutritivamente, saludablemente, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que según las últimas cifras, 60 millones de latinoamericanos y caribeños no comen adecuadamente. Por tanto, para esas personas la urgencia, la tendencia es una realidad diaria que deben garantizar al menos un alimento mínimo para su familia. Eso no podemos olvidarlo, porque muchas veces las tendencias que analizamos más desde el punto de vista urbano o del consumidor con unos ingresos garantizados va en la línea de lo saludable, de lo nutritivo, con menor impacto ambiental. Todo eso es fundamental, evidentemente, pero no olvidemos que hay otros 60 millones de personas que, por desgracia, tienen que atender una urgencia imperante que es garantizar la alimentación diaria. Pero esa es otra tendencia que creo que es además muy interesante y que no necesariamente está desvinculada de la primera, y es esa preocupación por lo saludable, por lo nutritivo, por el impacto que tiene lo que comemos en términos de cómo se produce y cómo se garantiza una sostenibilidad también ambiental de lo que nos alimentamos. Y creo que eso es súper interesante y es necesario meterlo como otro parámetro en la ecuación que todos tratamos de encontrar en términos de resiliencia y de sostenibilidad. Por tanto, eso en términos de tendencia relacionada con la alimentación en el sentido amplio. Evidentemente hay tendencias también en los últimos años que hemos visto como comentaba también la representante del Ministerio de Desarrollo Social, que se ha venido desarrollando en términos de innovaciones en el ámbito de las políticas públicas, y ahora hablo de lo público. Hay una preocupación por incluir elementos de sostenibilidad, pero también de enfrentar todas las formas de malnutrición en el diseño de políticas públicas, y eso se vio también mucho en la pandemia. No era solo importante entregar alimentos, sino qué tipo de alimentos, y también incorporando elementos de educación nutricional para hacer un buen uso de las políticas sociales, por ejemplo, que se estaban desarrollando. Evidentemente sigue siendo una tendencia porque hay un reconocimiento aún mayor de incluir también en las políticas económicas, en las políticas comerciales de cualquier país y directivas, la necesidad de tener una buena alimentación y un sistema alimentario sostenible dentro de esas preocupaciones. Es decir, no solo producir más, no es solo exportar más, sino también incluir a los pequeños productores, las medianas cooperativas, como un motor del crecimiento y de la recuperación económica de cualquier país, en el corto, pero también en el medio plazo. Y evidentemente, y ya finalizo, también en relación a buenas prácticas, proyectos y tendencias también desde el sector privado. Yo creo que la reunión de hoy que nos convoca es un buen ejemplo de que hay una tendencia positiva de la participación de los actores privados en todas sus dimensiones en la solucionática de la seguridad alimentaria y del logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.
bien sea en términos de conciencia, y una conciencia social, de que somos actores que debemos contribuir al desarrollo inclusivo de todas las personas, bien sea por una mirada de negocio, que también es legítima. Hay tendencias, oportunidades de negocio también en la alimentación saludable, en los sistemas agroalimentarios sostenibles, y hay también una preocupación en términos de necesidad. Y yo también lo he visto en muchos proyectos del sector privado, como son conscientes de que sin manejar la cuenca adecuadamente, sin manejar el agua o sin proteger la biodiversidad, será muy difícil la viabilidad de sus negocios en el medio y largo plazo. Por tanto, creo que esas son las tendencias fundamentales y por ahí van también las líneas que estamos observando en relación a los esfuerzos públicos y privados relacionados también con su contribución a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Gracias, Ricardo. Queremos agradecerles a todos por sus intervenciones, por la información que nos han proporcionado y sobre todo por las guías que nos dejan para seguir avanzando responsablemente en encarar la necesidad de los cambios en los sistemas alimentarios regionales y nacional también. Gracias, Julio, gracias, Ricardo, gracias, Onelia. Algo que dar un poco para que este evento se convierta posteriormente en algunas líneas de acción que incorporen a los actores que están presentes y a otros que por alguna razón no fueron convocados o no están presentes. Creo que Julio nos deja una enseñanza muy importante y es cuando nos pregunta cómo deben cambiar los sistemas alimentarios y que tomemos en consideración una premisa fundamental que cuando hablamos de transformación es hacer cambiar de forma algo. Y esa debe ser la referencia tal vez más importante para iniciar un proceso de transformación en el sistema agroalimentario. Ricardo nos deja también una enseñanza muy importante para poner en acción un proceso de trabajo que debería en principio involucrar a todos los actores que por llamarle un nombre están implicados en algún espacio, sea global, nacional, subnacional o local. Él nos dice que lo primero es reconocer que necesitamos cambiar el sistema. Yo creo que ese es un punto de partida definitivo. Lo otro que él también nos dice es que debemos tomar en consideración que tenemos una responsabilidad de una de las partes, es una responsabilidad de todos. Y en ese camino el papel que deben jugar los diversos agentes económicos que participan en los procesos, ya sea de producción, de comercialización, pero finalmente también los consumidores deben jugar un papel importantísimo. Nos habla también sobre la necesidad de tener políticas públicas, algunas que ya son existentes, pero el diseño de nuevas políticas públicas y ver un poco la viabilidad de las mismas, ¿no? Que van desde la parte técnica misma, de la parte económica, financiera y de la sostenibilidad ambiental. Esto nos dice él, nos agrega, que debe estar sustentado también en acuerdos políticos y diría yo que de todos los actores que están involucrados en el proceso. Onelia nos avanza un poco sobre los avances que está teniendo el Ministerio de Desarrollo Social y de la importancia de trabajar con todos los actores sobre un principio de inclusión. En algún momento conversando con Stanley Mota, él que es una persona realmente muy creativa, dejaba de mi lado la necesidad de comenzar a imaginar algunas iniciativas público-privadas en distintas áreas del desarrollo económico, social y ambiental. Yo creo que quizás ha llegado el momento de que pudiéramos imaginar, por ejemplo, en el tema de la seguridad alimentaria o de la necesidad de cambiar los sistemas alimentarios en Panamá y en la región, cómo pudiéramos imaginar una alianza público y privada que sea viable para encarar responsablemente los desafíos de la transformación del sistema alimentario y nutricional en la región. Con esto les agradecemos a todos. Ha sido una velada de mucho éxito y estoy convencido que seguiremos trabajando en una alianza en el caso de Panamá, con sumarse con el Ministerio de Desarrollo Social, con FAO, y con el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible de la ciudad del Sadar. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los auspiciadores y a todos los teleaudientes. Gracias a todos.